Bienvenidos una vez más, nos encontramos en la Biblia hoy y está como siempre con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Qué gusto, Sebastián, encontrarnos y seguir estudiando la palabra de Dios. Y realmente me quedé pensando en el último encuentro, ya estamos casi terminando tema. Sí, sí, ¿qué tal, Lucho? Qué placer me da saludarte. Y te cuento que es una sensación tan rara cuando nosotros, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, siguiendo el mandato bíblico, esto lo comento por si hay alguien que se suma y que no Ujú. forma parte de la Iglesia Adventista, nos reunimos el sábado en la iglesia, a veces el viernes a la noche recibimos el sábado porque creemos que el sábado comienza en la puesta del sol. Y el sábado pasado en la iglesia, aquí en la iglesia en Comodoro Rivadavia, porque resido en Comodoro Rivadavia, provincia de Ujú. Chubut, eh, un hermano que es el encargado de repartir el material escrito, empezó a repartir el material nuevo, ¿no? Para los Ah, próximos 3 meses. Yo dije, wow, claro. ya estamos empezando a oler tema nuevo. Y ahí caí en la cuenta de que estamos despidiéndonos de este material que ha sido realmente apasionante, muy interesante y que, bueno, en esta lección puntualmente también toca temas que son Ujú. muy, muy útiles para la vida del cristiano hoy. Bien. Sebastián, antes de avanzar con el tema, preocupación posiblemente de mucha gente sobre quienes han sufrido lamentablemente situaciones difíciles como la de Bahía Blanca. ¿Tu familia está bien para que la gente se quede tranquila? Porque seguramente van a preguntar. En estos días quiero agradecer a una cantidad importante de personas que me mandaron mensajes preguntando por mis padres. Yo soy nacido en Bahía Blanca, nacido y Ujú. criado en Bahía Blanca. Le contamos a la gente de Perú, a la gente de Uruguay, a la gente de Chile. Bahía Blanca es una ciudad que está frente al mar, es una bahía, y que sufrió la Ujú. semana pasada una cantidad inusual de lluvia, lo cual provocó en una ciudad grande, estamos hablando de una ciudad de 500.000 de habitantes, una inundación que nunca imaginé que iba a sufrir mi ciudad. Algunas casas tenían 1,5 metros, 2 metros de agua. Hubieron pastores que Mm. perdieron absolutamente todo en esta lluvia, Ujú. muchos hermanos de iglesia. Puntualmente mi familia, mis padres, no, a ellos no los afectó. Están en un lugar un poquito más alto que lo normal. Ujú. La manzana puntualmente de ellos, donde viven, su casa está en un lugar un poquito más alto, Mm. lo cual ayudó a que no le ingresara agua. Mi tía que está Claro. enfrente, que siempre la suelo nombrar a mi tía Mirta, que vive enfrente Ujú. de la casa de mi mamá, su hermana, a ella sí un poquito de agua le ingresó. A mi suegro sí le ingresó bastante agua y bueno, es mucha la gente, ¿no? Yo tengo a mis Ujú. cuñados, a mi hermano, tengo toda mi familia, mis sobrinos. Fue una situación desesperante. Así que bueno, pedir en oración por aquellos que han perdido todo, Sí, porque hay algunos sí, hermanos sí. de iglesia que han perdido absolutamente todo en esta inundación. Pedir para que encuentren consuelo realmente en Dios, para que Ujú. no sea esto de la iglesia, del cristianismo una cuestión de palabras, sino algo que realmente vivenciamos, que pueden encontrar consuelo. Pero agradecerles de corazón a aquellos que se han preocupado por preguntar por mi familia y bueno, repetir esto, ¿no? Mis papás, mi hermano y el resto de mis familiares están bien y no han sufrido daños materiales. Bueno, gracias a Dios por eso también. De paso, siempre en estas situaciones hay que tratar de evitar lo que muchas veces mediáticamente se hace y seguir trabajando después de que se van las cámaras, ¿no? Ujú, ujú. Así que bueno, para tenerlo en cuenta también. Sí, de paso, déjame Bien, sumar esto. sí. Las redes sociales de la iglesia en Argentina han Ujú. aportado mucho, las redes sociales de la iglesia adventista, y se han generado cuentas oficiales de la iglesia para Ujú. poder colaborar. Así que si Ujú. alguno pueden buscar como Adventistas Argentina, Adventistas Asociación Argentina del Sur, o buscar y busquen cuentas oficiales. La Ujú. iglesia ha comprado lo que más se necesitan en estas situaciones, que es agua, elementos de Sí. higiene y colchones. La iglesia en el sur, Ujú. en la Patagonia, los hermanos por cuenta y por organización propia, y eso es lo lindo de la Mira, iglesia, qué han lindo. recaudado mucho y se ha trasladado todo en compras de colchones. Esta semana que estamos terminando, Ujú. se han trasladado hasta la ciudad muchísimos colchones. No tengo el número, pero estoy convencido de que no van a alcanzar porque la cantidad de personas que han perdido todo realmente es muy, pero muy, pero muy grande. Se calculan las pérdidas en 400.000
Bien, millones de dólares, las impresionante. pérdidas que sufrió la ciudad. Así que, bueno, orar y aquellos que pueden ayudar, inclusive desde lo económico. Ujú. Bien, Sebastián. Bueno, ahora sí, vamos al tema por el cual estamos compartiendo este momento. Primero, El Lucho, título, sí. perdón, Lucho, perdóname, mil disculpas, pero tengo que mandar un saludo muy especial. Ah, bien, bien, bien. Tengo que mandar un saludo, no lo coordinamos antes del programa, pero tengo que mandar un saludo grande a Daniela Romero. Daniela es una seguidora nuestra de todos los programas. Bueno, Una qué amiga que lindo. nos escucha en General Roca, provincia de Río Negro. Ella nos escucha todos los viernes en la Nuevo Tiempo, allí en General Roca. Nos sigue en el canal de YouTube, nos deja su comentario. Daniela está pasando por una situación de salud delicada, se está recuperando, Ujú. pero queremos mandarle un saludo grande, 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 grande. Decirle, por lo menos, yo sé, Lucho, te he comentado de Daniela, en alguna vez te comenté que en un Sí. campamento, en un encuentro en el sur, me buscó, me pidió sacarse una foto conmigo, me sorprendió con Ujú. tanto cariño. Y bueno, ese cariño lo tenemos que devolver. En este momento en que Daniela está pasando una situación de salud, bueno, mandarle un abrazo a la Sí. distancia, decirle que la queremos un montón y que seguramente, Dani, vas a encontrar la restauración física, por supuesto, en las manos de Dios y que Él te va a cuidar y va a colaborar para que puedas pronto estar recuperada al 100% y puedas disfrutar de la plenitud de la vida, que es una bendición de Dios. Así que, Daniela, te mandamos un saludo grande. Y la verdad que en estos momentos cuando son difíciles, que yo supongo que mucha gente puede estar pasando, o hemos pasado también momentos difíciles, bueno, es un buen momento para pedirle a Dios que nos dé un abrazo también. Ujú, Él está dispuesto. ¿Mm? ujú, ujú. Bien, vamos a nuestro tema. No sé cómo leer este título, porque viste que a mí me gusta jugar con a ver cómo decir las cosas y eso va a influir en qué significa. Entonces, ensayando un poco, decía, el título es ¿qué más puedo hacer? Lo estoy tratando de leer sin ningún tipo de sentimiento. Pero esto, si lo dice Dios, me imagino que lo debe decir, a ver, ¿qué más puedo hacer? Ujú, Si lo dice un ser humano, es típico, con un ánimo derrotista el ser humano, hasta casi enojado, sería ujú, capaz de decir, bueno, pero ¿qué más puedo hacer? ujú, ¿No? Eh, Me quedo con el ánimo de Dios, en este caso, ¿no? Yo la respuesta ya la tengo. Hizo todo. ujú. Es que es esa pregunta que no tiene respuesta porque realmente es tan evidente que lo hizo absolutamente todo. Lo vamos a ir descubriendo en estos minutos, pero es una pregunta que Dios la plasma, lo vamos a estudiar, vamos a Ujú, leer Romanos capítulo 3, Isaías capítulo 53, capítulo 5, Romanos capítulo 3, versículo 23 y capítulo 3, versículo 1 al 4, Juan capítulo 18, Mateo. Vamos a ir leyendo en varias porciones de la Biblia donde vemos que Dios en el Antiguo Testamento, Dios en el Nuevo Testamento, hacen la misma pregunta, a ver, ¿qué más ujú, puedo hacer? Como si ujú. no hubiese alcanzado con todo lo que hizo. Y sí, claro que alcanza, pero a veces nosotros parece que buscamos la alternativa escapando, como si se Sí. pudiera escapar, y queriendo no aceptar que ya todo está hecho. Déjame leerte el texto clave. Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? O sea, le preguntó Pilato, ¿eres tú el rey? Ujú, Y Jesús le respondió, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. No nos vamos a entrar en esto de la verdad, porque haríamos el programa solamente hablando de esto de qué es sí. la verdad, y vos sabés lo que opino de la verdad. Coincidimos plenamente con vos, Lucho, en qué es la verdad. La verdad es Jesús. Ujú, Pilato le pregunta con anhelos de saber, sabiendo la respuesta, pero no ujú, queriendo comprometerse con la respuesta. Y Dios, Jesús, le dice, vos estás diciendo que soy rey, que en realidad lo soy. ujú.
Y aquí vamos a encontrar ya un montón de cuestiones que nos ayudan a entender todo lo que hizo este rey. Un rey que no tuvo problema en dejar su trono para poder Ujú. venir a este mundo y demostrar ese amor. Van a haber un montón de palabras que van a aparecer y que quiero proponerte, Lucho, ir al diccionario para poder entender algunas, porque si no es como que no tenemos vicario, por ejemplo. Ujú. Pero después hay otras palabras que van a aparecer y que quiero llevarte al diccionario para entender Bien. realmente. Y creo que la lección esta semana va a tocar tres temas Ujú. que creo que resumen todo. El primer tema, tenemos que reconocer que Dios es justo. Claro. ¿Sí? Después, a través de las parábolas, a través de Isaías, a través de ilustraciones, Dios es justo. Segundo tema, reconocer las intenciones amorosas de Dios. Podés Mm. o no aceptar, pero es innegable que existe una intención amorosa de Dios. Hay que reconocerla. Vamos a explicar por qué. Y tercero, debemos proclamar, proclamar, ¿no? Una Ujú. palabra interesante. ¿Qué cosa? La justicia y las intenciones amorosas de Dios. Claro, Yo creo que claro. o sea, esto no queda en la filosofía de a ver qué es, cómo es, qué es lo que Ujú. Dios hizo, por qué Dios pregunta hasta qué más puedo hacer, a ver, qué es todo lo que hizo. Bueno, lo Ujú. entendí, entiendo el amor de Dios. Ahora, ¿qué hago con el amor de Dios? Y tengo que Mm. proclamarlo. Creo que por ahí pasa estos tres tópicos fundamentales de la lección de esta semana que realmente, Lucho, es apasionante. Sí, 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 es para recorrer y para seguir estudiando. Sinceramente, a mí me dejó con esa sensación. Bien. Uy, hacemos entonces una primera pausa y empezamos a desarrollar estos tópicos. ¿Te parece? Dale. Ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy. Sebastián, me quedé pensando recién, porque desde hace un tiempo percibo que, sin habernos puesto de acuerdo, vos vas mencionando algunos textos que podemos ampliar, que podemos leer, y lo lees al comienzo, el listadito ese de textos. Nuestro material tiene una serie de textos que recomienda para el estudio justamente. Yo no sé cómo haces vos, yo cuento lo que hago y cuando no lo hago así me siento incómodo. Es como que me falta algo, ¿viste? Que uno se acostumbra. Pero suelo, hasta casi antes del título, yo lo miro en una aplicación, hago clic y leo todos los textos bíblicos estos que vos estás mencionando, para tenerlos ya en mente a la hora de ir estudiando el resto de los temas. Ujú. No sé cómo haces vos, pero me llamó la atención que lo menciones a los textos ahora. Sí, yo generalmente el sábado comienzo leyendo despacio lo que Ujú. corresponde al día sábado, que es el comienzo, ¿no? Es el primer día. Eh, y claro, lo primero que aparece, aquellos que estudiamos este material, son los textos bíblicos que van a Ujú. ser la base. Entonces, los voy leyendo, ya con el título y los textos bíblicos, ya intuyo para dónde va el autor. Ujú. Y en el último párrafo, generalmente, en el último párrafo del día sábado, el autor nos presenta el tema que va a Ujú. desarrollar. Ya con eso, más o menos ya me hice una idea de qué trata. Ya el día domingo me leo toda la semana. Claro, sí, sí, sí. Yo el día domingo me leo toda la semana. Leo el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Eh, El martes voy a repasar lo que corresponde al martes, pero ya me voy a ir a un comentario que algunos le llaman el comentario auxiliar de maestros. Ujú. Y ahí ya empiezo a jugar con algunas palabritas en Ujú. griego, ¿no? A Ujú. ver, ¿qué dice acá? ¿Qué dice este versículo? ¿Qué dice aquello? ¿Cuál es la intención? Y me voy a comentarios bíblicos que se relacionan a el estudio de la semana. Esta semana, por ejemplo, vamos a arrancar hablando, por ejemplo, el primer título dice Cristo el vencedor. Y hace Ujú. hincapié en algunos textos de la Biblia que mencionan cualidades del diablo, Sí. ¿correcto? Entonces voy ahí buscando el significado, porque hay palabras que en nuestro idioma
se han dejado de usar y nosotros las usamos, las pasamos por delante, las leemos, pero muchas veces no las comprendemos. Entonces trato de ir al diccionario para buscar el Ujú. significado de ellas y poder entenderlas hoy, 2025, porque el español, de paso, no Sí. siempre es igual, no se habla igual en Argentina que en Colombia, que en Bolivia, en Ujú. Perú, y hay diferentes matices. Entonces trato ahí y después, ya sobre el final de la semana, le dedico un tiempo interesante a lo que algunos dicen los textos de esta excelente escritora que es Sí. Elena de White, que ella nos va a regalar un montón de textos y que los editores, gente muy preparada, Ujú. elige textos que vayan en coincidencia con la temática de esta semana. Entonces, ya por el jueves le dedico mucha atención a los textos. Yo no soy muy creativo, lo tengo que decir así, yo no soy muy creativo. Y hoy existen un montón de herramientas. Lo Una que decís vos uso. a eso, Seba, pero bueno. No, no, yo lo Pero que yo tengo. creo que sí. Sí, yo lo que tengo, Lucho, es que soy muy inquieto Estaba y, pensando en esa palabra. y soy de buscar mucho, de Ujú. investigar. Ujú. Y suelo ir a una aplicación que se llama X, que antes se llamaba Twitter, Ujú. y ahí sigo un montón de pastores Ujú. que ellos van escribiendo todos los días un pedacito de la lección de escuela sabática o del folleto de escuela sabática o como la querramos llamar. Y entonces voy leyendo comentarios que ellos van haciendo del día lunes, del día martes, y voy encontrando ideas que yo digo, wow, ¿cómo no? No me di cuenta yo de esto Ujú. Ujú. y me encanta que Dios a través de la inspiración, del conocimiento que Sí. le dio a otro, yo me sigo nutriendo y no me da vergüenza, no me da nada, no me da absolutamente nada y me alegra que hayan otros Ujú. en Bolivia, en Totalmente. Perú, en Chile, en Estados Unidos, de habla hispana, que van Ujú. escribiendo comentarios realmente sumamente interesantes respecto a la elección. Entonces, más o menos con todo ese relleno es que llego aquí para hacer el Ujú. programa. Entonces, a uno puede decir, yo, esto que usted dijo, pastor, yo se lo escuché posiblemente, Puede ser, sí. confío plenamente en el Espíritu Santo Ujú. porque la mayoría de las historias y analogías que uso para bajar a tierra todo este contenido teológico tienen que ver o con el fútbol, o con la paternidad, o con algún ejemplo del diario vivir, del cotidiano, como hizo Jesús, ¿no? Jesús le Ujú. dijo, un hombre tenía una viña, viñedos, y Sí. bueno, y contó una parábola que todo el mundo entendía y trataba de bajar a tierra. Bueno, lo mismo hago con todo esto que le voy cargando a lo largo de la semana. Bien, disculpa que te haya tomado tiempo para esto, pero me parece que es una buena idea. A ver, se me ocurrió en el momento en que vos, por un lado, mencionabas los textos, pero cuando hablaste del diccionario, a ver, hablaste de las palabras esas que tenemos que entender, yo dije, bueno, es válido usar el diccionario para estudiar la Biblia también. Ujú, Entonces, y es cierto, creo que recurrir al diccionario o al material que sea para entender es porque hay, además de una necesidad de entender correctamente, hay una predisposición a querer saber, que es básicamente una de las razones por las cuales hacemos esto, el ujú. querer aprender, que tiene que ver con tratar de conocer a Dios, ¿no? Mira, hay una palabra, Lucho, que esta semana se fue repitiendo, que es vindicar. Ah, yo te estaba por decir, esa palabra es la que a mí me generó eso justamente. Va a aparecer en un montón de frases, ¿no? Por ejemplo, al demostrar su justicia salvadora y evaluadora, Dios ha vindicado su nombre ante el mundo. Esto lo dice un teólogo, Ujú. Tomás Schneider, parecido a tu apellido, ¿no? Tomás, para los amigos. Vindicar. El carácter de Dios fue vindicado. Ujú. El amor de Dios fue vindicado. La sangre de Cristo vindicó. ¿Qué es vindicar? ¿Qué Ujú. es vindicar algo? Bueno, me fui al diccionario y vindicar, sencillamente, es presentar pruebas de algo Claro. que yo estoy diciendo. A ver, yo tengo pelo negro. Ujú. Mi cabello es negro. Sí, ¿Qué sí, hago sí, si quiero vindicar esto? Le mando una foto al que se lo estoy diciendo. totalmente. Él ve la foto y dice, "Ah, es verdad, el pastor Sebastián tiene cabello oscuro". Ujú. Con Lucho Schneider, los dos usamos lentes de aumento para poder ver bien. Ujú. Y alguno me Porque dirá, vean el programa, ya está. exactamente.
¿no? Esa es la vindicación, la prueba que yo presento para demostrar algo. Entonces, cuando uno estudia esta semana, se encuentra con que Satanás tiene varios títulos. Todos estos son Ujú, para esconder, distorsionar, molestar la imagen de Dios, porque en definitiva lo que se está discutiendo es eso, es la ujú. esencia de Dios. Uno que aparece es el engañador del mundo entero, lo dice Apocalipsis Sí. 12, 9, Mateo 4, 3, Segunda de Corintios capítulo 11, Primera de Juan Mm, capítulo 3. Otro es el calumniador y acusador de Dios y de su pueblo, lo dice Apocalipsis 12, Job 1, Zacarías mm. 3, Judas, el libro de Judas lo dice. El gobernante usurpador de este mundo es otro texto. Pero claro, uno se da cuenta de que todos estos títulos se caen automáticamente cuando uno ve la figura de Cristo en la Biblia, Sí. mostrando la victoria de Jesús. Correcto. ¿Y cuál fue la mayor victoria de Jesús? Precisamente la muerte en la cruz, donde vindicó su carácter amoroso. Porque era lo que estaba discutido justamente por ese Exactamente, engañador, acusador y usurpador. exactamente. Yo me armé una listita paralela justamente con eso, ¿no? Estas tres características que mencionabas del enemigo de Dios. De paso, diablo tiene que ver con el dia es a través de, y tiene que ver con la idea de un ser que fue arrojado, Ujú. atravesó, ¿no? A través de. Digo porque no son casuales los nombres tampoco, ¿no? No Y son casuales. es tan lindo cuando uno entiende realmente, y no son conceptos teológicos, estamos hablando del lenguaje español. Ujú, ujú, A ver, tengo este pequeño problema en mi cabeza, que creo que el gran problema que padecemos hoy tiene que ver con la falta de educación, en el sí. sentido de leemos y no entendemos lo que leemos. Ujú, Escuchamos y no comprendemos lo que escuchamos porque no tenemos capacidad ujú, para comprender un texto, para comprender un discurso, para redactar nosotros nuestra idea. Te quiero decir algo y no sé cómo decírtelo. ujú. Yo creo que la ignorancia, hablando del mundo académico, ¿no? Eh, es un terreno fértil para el diablo. Claro. ¿Me explico? Entonces, cuando Sí, sí, uno sí. lee la Biblia y no entiende una palabra, no entiende un concepto, y va al diccionario y busca, uno empieza a dejar esa ignorancia y el Ujú, Espíritu Santo es el gran educador, ¿correcto? El Espíritu Santo es el gran educador. Entonces, está la otra también, el enriquecimiento grupal. Cuando nosotros ujú, nos juntamos una vez a la semana, dos veces a la semana. A ver, Lucho, ¿vos qué entendiste con esto de que Jesús vino a vencer a Satanás en todo esto y él realmente es victorioso? Y realmente ganó, y ganó acá, y ganó allá, y ganó en el terreno en el que Adán no pudo. ¿Qué pensás? Y vos me podés dar una idea que yo no la tenía. Y ujú. realmente esa cultura que vos tenés, esa educación que vos tenés, me ayuda a mí y me construye a mí. Bueno, Y es un viceversa esto. exactamente. Y esa Sí, comunidad tan linda se llama iglesia, eclesía. Por eso, exacto. eh, quiero invitar a los hermanos que no están concurriendo a la iglesia, que siguen los programas a través de YouTube, las transmisiones a través de YouTube. Está bueno YouTube, está bueno, pero no hay nada más lindo que el cara a cara, que el diálogo personal, que el estudio grupal, despejar Ujú, dudas, inclusive te diría hasta sin límite de tiempo, ujú, saliendo ujú, del parámetro este de lo hacemos el sábado a la mañana. ¿Por qué no juntarse otro día y repasar sin la necesidad de los límites temporales? Bueno, aprovechar porque el Espíritu Santo en esos momentos nos explica esto que puede ser complejo y terminamos cayendo en la cuenta de que la salvación es sencilla, que el plan de salvación es sencillo y que Cristo realmente es victorioso. bien. Uy, hablando de todo esto, se nos fue el bloque, Sebastián. Ujú. Hacemos una pausa, pero ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. Con respecto a lo último que decía Sebastián de juntarnos a estudiar, eh, qué mejor que pensar en una iglesia durante la semana incluso, ¿no? Nos juntamos a comer y a charlar de cualquier cosa, ¿por qué no juntarnos a comer Ujú. y
estudiar la palabra de Dios, Ujú, hablar de lo que cada uno piensa en un ambiente distendido. Me parece que sería una muy buena idea. Que es un poco lo que pasaba con Jesús y sus discípulos, ¿no? ujú, Nosotros creo que tenemos el cruce de lo académico como si el maestro lo formaba de determinada manera, faltaba que tomen distancia como nos tocaba a nosotros, y no, era un ámbito de amigos que estudiaban, aprendían y preguntaban, ¿no? Y eso es lo que ujú. se escribió finalmente, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero sigamos con el tema. Eh, Habíamos dicho este, este listado contrario entre lo que es el diablo y cómo Cristo fue el vencedor. Eh, te cuento mi listadito. El diablo engañador desde el principio. Cristo el vencedor da testimonio de la verdad. Ujú, ¿Mm? Eh, el enemigo de Dios acusador. Cristo demuestra justicia y amor. ujú, Y como usurpador, la función de Cristo, a ver, o la característica de Cristo es que va a reinar por los siglos, Cristo. No es usurpador. Son diametralmente opuestos, te diría, ujú. ¿no? Digo para terminar y cerrar esa idea. Sí, sí. Eh, ¿Qué más tenías? Porque habías hecho un punteado de tres características o tres ejes. Sí, yo creo que en este debate que Satanás presenta, usurpando, Ujú, tomando, él lo que discute de alguna manera tiene que ver con, por supuesto, el carácter amoroso de Dios, que es lo que atraviesa el conflicto cósmico, y la justicia. Y había un título esta semana que era El que es justo y justifica. ajá, Entonces, ujú, debemos reconocer, era el primer punteo que te dice, que Dios es justo. ujú, Y ahí está el tema de la definición lingüística que le damos a la palabra. ¿Qué es justo? Y la entendemos, a ver, podría poner muchos ejemplos, ¿no? Pero hay sí, piezas en el automóvil, hay piezas en el celular, hay piezas en la computadora que tienen que ser justa. ujú, No puede ser parecida. El parecido no, no, tiene que ser justa. Porque si no es justa, no entra. La llave del auto. Puede ser ujú, parecida, pero si no es justa la llave del auto, no va a sí, encender el automóvil. tal cual. Bueno, entonces justicia tiene que ser, tiene que cumplir ciertos requisitos. Y Jesús los cumple, Él es justo. Él es justo y el diablo le quiso discutir esto Mm, de que él no lo era. Entonces, tenemos que entender esto. Yo tengo aquí un apunte donde dice, según las escrituras, nosotros, criaturas débiles y limitadas, te leo de ujú, vuelta esto, Lucho, porque me parece que sí, esto es, mm, nosotros somos criaturas débiles, primero criaturas, no soy para creador, empezar, entendamos criatura, eso. sí, no soy Dios, por más que alguien me diga, no, 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 o me quiera hacer creer, no, 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 no soy Dios, Ujú, criatura. Segundo, débil, por más que alguno diga, no, yo soy fuerte, pastor, vamos a definir fuerte. Somos criaturas débiles, ilimitadas. Nos ujú, limitan un montón de cuestiones, pero un montón de cuestiones. Entonces, no estamos en condiciones, dice el autor, de juzgar los caminos de Dios. Y ahí automáticamente cuando yo leía esto, me recordaba el capítulo 38 de Job, cuando Dios le mm, dice a Job, ¿dónde estabas vos sí, cuando yo creé el mundo? Cuando le puse los pilares fundamentales, ¿dónde estabas? Claro, y ahí uno dice, mm, yo no existía. No, no, claro que no existías, porque yo te creé. Entonces, ahí uno tiene que darse cuenta de, wow, yo entonces no puedo entender lo que es la justicia de Dios y es difícil, y es difícil. ah, Al claro, mismo tiempo, se nos invita a reconocer que Dios es justo. Y ahí nos vamos a Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26, pero centrémonos en el 25. Romanos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber
pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A ver, Dios puso como propiciación por medio de la fe en la sangre de Jesús. O sea, lo que viene a propiciarnos, a darnos, a ofrecernos Ujú. el perdón, la liberación del pecado es la sangre de Jesús, ¿sí? Para manifestar la justicia. Entonces, sin sangre no hay perdón. Claro. Y lo que me encanta es, Satanás quería muerte, quería Ujú. muerte. Y Lo Jesús, sigue queriendo. sí, sí, y Jesús le dio muerte. Ujú. Pero en la muerte de Jesús es que lo vence, Ujú. ¿no? ¿Qué idea no contradictoria? No es No, contradictoria, no. porque con la muerte lo vence. Y uno dirá, bueno, pero si Satanás quería eso, la muerte. Sí, sí, pero la muerte inmaculada, vicaria, sustitutiva Ujú. de Ujú. Jesús, que siendo inocente, sin pecado, ahora nos permite a nosotros, porque Él vence a la muerte en su resurrección por la condición inmaculada de Cristo, lo vence, vence al que genera la muerte, que es Satanás. Y ahora esa muerte nos propició, como una muerte propiciatoria, dice Romano, la posibilidad de acceder. Por eso es justo, Sí. correcto. Alguien tenía que morir. La paga del pecado es la muerte. Alguien tenía que pagar con muerte. ¿Quién pagó? Jesús, que es justo. Y con esa muerte nos provee salvación. A mí me impresiona porque, a ver, a mí en este momento mis neuronas están trabajando a full, tratando de entender muchas cosas. Pero con esa muerte evitó, porque, a ver, la paga del pecado es la muerte. Ujú, Si Jesús no hubiera muerto por nosotros, seguiríamos muriendo eternamente. La ujú, muerte se propagaría eternamente. ujú, No habría solución a este tema, ¿no? Por lo tanto, el usurpador estaría constantemente usurpando. Pero con las mismas reglas de juego, de alguna manera, que propuso el enemigo, que quería muerte, bueno, sí, se pagó con la muerte, y una muerte que valió por todas. ujú, Y lo maravilloso, a ver, por eso dice que con, ¿cómo era que decía un texto? Que con la muerte venció el imperio de la muerte, ¿no? ujú, Bueno, pero lo maravilloso es que la única forma de hacer eso es porque es amor. ujú, Porque si ujú, no fuera amor, ni siquiera se le hubiera cruzado la idea de morir por nosotros. ¿Mm? Y deberíamos entender, porque a nosotros nos gusta llevar el título Yo soy un justo. Deberíamos entender que en realidad yo soy un justificado, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y qué lindo es cuando te justifican. Porque ¿quién no cometió un error? Todos. Totalmente. Y qué lindo cuando ese error está justificado y nos da la posibilidad de arrancar de vuelta, de cero, que eso se Ujú, llama ujú. redención, nos redime. Y me gusta lo que el autor usa, que es este texto donde aparece una palabra en griego que es endeixis, que es un sustantivo y que tiene que ver con esto de demostrar con la sangre Ujú. propiciada que Él nos ama y que es justo. Dos condiciones. Sí. Su justicia y su amor. Por eso hay versiones que directamente traducen, ¿no? Que la muerte de Cristo vino para demostración o para mostrar. Entonces, ¿y quién no sabe de la muerte de Cristo? Es muy difícil que haya hoy personas, sí, puede haber algún sector del mundo aislado completamente, Sí. alguna tribu por ahí que existen, pero Ujú, digamos la realidad, sacando esas excepciones, el mundo entero, desde la muerte de Cristo para acá, sabe que existió ujú, un ser humano que no dejaba ujú, de ser ser humano, que era Dios y que murió y que resucitó. Hay evidencias de que resucitó. Entonces, claramente en la muerte de la cruz, Él vino a mostrar la justicia y el amor. Vino a demostrar lo que Satanás no es. Todo lo que Satanás ujú, quiso engañar, vino a demostrar claramente que Él no es y vino a cumplir un montón de cuestiones que ya estaban escritas en el Antiguo Testamento, ¿no? Que ya están en el Génesis inclusive,
y un sí, montón de figuras, de imágenes que ya en el Antiguo Testamento se describían y que terminan cumpliéndose absolutamente todas en la muerte de Jesús. bien. Yo me anoté justamente como parte de ese conflicto, ¿no? El acusador le dice a Dios que no es justo, pero este, pagó por nosotros. Ujú, Hasta casi humanamente podríamos decir que otro pague por uno es injusto, ujú, ¿no? Humanamente no sería justo, pero Dios pagó para que se haga justicia, para que sea justo esto. Y ante la acusación de que Dios no es amor, pero a ver, di a mi hijo, ¿cómo que no ujú. es amor? ¿No? Sí, 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 No hay sí. discusión. No, no, y yo miro acá mi cronómetro y sé que nos queda poquito tiempo y, Sí, 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 sí. y creo que tendríamos que hablar de la parábola de la viña para demostrar esto, Sí, ¿no? Cuando sí. Jesús le dice, a ver, un dueño, el dueño de una viña hizo esto, hizo aquello y acá, y ustedes fueron matando a los que les fue enviando, y después les Ujú, envió a su propio hijo, ujú, y lo estaba diciendo aún en vida Jesús. ujú, Todavía no había ujú. atravesado esta situación tan dolorosa. Entonces, el título es inmejorable. ¿Qué más puedo hacer? Sí, 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 totalmente. Bien, tenemos que hacer la última pausa, Sebastián. Recién arrancamos los motores, me parece, con este tema. Coincido, coincido. Bueno, ya seguimos. Continuamos en la Biblia hoy y estamos ya en el último bloque de nuestro encuentro. Sebastián, a mí me pasa muchas veces que también, como yo empiezo a estudiar este tema desde el sábado en adelante, eh, me hago anotaciones, vos has visto mis apuntes alguna vez, Sí. y el tema es que al momento de compartirlos, viste que a veces uno se olvida qué habré querido decir acá con la frase que anoté. Sí. Ya estamos grandes. Pero me maravilla cómo Dios se encarga que de alguna manera en el diálogo se refloten los pensamientos y resurjan. Yo me anoté, y es casi lo que vos dijiste hoy, ¿no? Cuando hablábamos de la justicia, Dios es justo, no solo es, sino que también Él lo dice, lo demuestra. Y es lo que vos estabas mencionando justamente, ¿no? Y me quedé pensando, atando el cabo, en el sentido de que también mencionaste que nosotros tenemos que proclamar eso. Si lo creemos, tenemos que decirlo también. Ujú. Sí, sí. Y hoy, hoy hay mucha gente que lo dice. Ujú, Yo iría un poquito más, además de decirlo. Yo creo que hoy la gente tiene que proclamar a través de la vivencia. eh, Entonces, es muy fácil mm, cuando uno mm. vive algo, porque está convencido y lo vive, lo vive, lo vive. Entonces, es muy fácil que la gente entienda, que sepa esto que te pasa a vos, porque lo vivís. El otro día fuimos, Hasta te diría que la mejor manera de decirlo es vivirlo. Ni hace sí, falta que lo digas por allí. es que las palabras, o sea, los gestos, las acciones, el cuerpo Ujú, habla mucho más fuerte que las palabras. El otro día ujú, fuimos a comer con la familia a un lugar aquí en Comodoro Rivadavia y cerca nuestro había una parejita de novios, unos chicos de unos 30 años, no eran adolescentes, que eso es más normal en los adolescentes. ujú. Y ellos se miraban y los gestos y todo lo demás. Y cuando salimos del restaurante, ellos salen justo ahí cerquita nuestro. Le digo a mi esposa, se pusieron de novio esta semana. Ay, sí, dice mi esposa. Y mis hijos como que no entendían. Entonces le digo, no, es que no vieron que él como la miraba. O sea, y a veces uno se da cuenta con un montón de cuestiones que uno vive. Ujú, Esto, ¿no? Yo en este caso notaba claramente el amor del novio hacia la novia y de la novia hacia claro. el novio. Era por demás evidente. No, no hacía falta Ujú, preguntarles porque era obvio, por su sonrisa y por, bueno, lo mismo pasa con el cristianismo. Y cuando la Biblia, allá por Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 dice, grandes y maravillosas son tus obras, Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de las naciones. Apocalipsis 19:2 dice, sus juicios son verdaderos y justos. El Señor ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Yo esto lo ujú. puedo leer fuerte, lo puedo predicar, pero si yo no lo vivo, si yo no estoy convencido de que las obras de Dios son realmente grandes y maravillosas, la gente,
Me acuerdo, Lucho, cuando un día estábamos grabando en la radio, no sé si era una locución, no me acuerdo qué era, y vos me hiciste hacer el ejercicio de mover los brazos, ¿no? Yo tenía que expresar desde allí viene, bueno, y vos me dijiste, Ujú, mové la mano y indicame listo. Esto es tan grande, decía yo, y lo decía sin la expresión de los brazos. Me dice, no, no, mové los brazos también, indicando, esto pasa con el cristianismo. ujú. Nosotros leemos la Biblia, predicamos, pero muchas veces no lo vivimos. Entonces, no estamos proclamando que creemos Claro. en un Dios justo, en un Dios amoroso, porque Ujú, nuestra forma de vivir el cristianismo muchas veces no condice con esto. Sí, yo creo en Dios justo, en Dios amoroso, ujú. pero mira esto, pero aquello. Eh, Entonces, este versículo de Apocalipsis dice, son grandes tus obras, yo lo creo. Creo mm, realmente que Dios es todopoderoso. Creo que los caminos de Dios son justos y verdaderos. O yo interpreto, yo le pongo el matiz, yo digo cuáles son los caminos. Entonces, tengo que hacer un análisis de, a ver, ¿digo que soy cristiano o vivo como un cristiano? Porque esa es la única manera de ser cristiano, es vivir. sí. A ver, Mm, esto tiene que ver con algo que vos muchas veces decís, Sebastián, que tal vez está más clarificado que nunca. Eh, Cuando se habla de fe, en realidad se habla de fidelidad. ujú. Y no es una teoría. No, no, no. No, no. Cuando uno habla de fe, ¿qué es la fe? Y leemos Hebreos, definimos, Ujú, bueno, la fe es ser fiel a algo que yo no veo. ujú. El hebreo lo define muy bien con la palabra que se usa para fe en Sí. hebreo y que, bueno, en griego también la palabra pistos, que es la palabra que Ujú, se relaciona con fe, tiene que ver con fidelidad. Yo ujú, soy fiel a Dios. Entonces, no solamente digo, bueno, de paso, Jesús cuando habla dice, a los que entran al cielo le dijo, bueno, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El ujú, juicio tiene que ver con los actos de fidelidad que hicimos. ujú, ujú, Y cuando uno ve la Biblia esta semana, por ejemplo, Mateo capítulo 25, la viña, Isaías ujú. capítulo 5, Isaías Eh, hablando, ¿no? Ese cruce de textos es maravilloso. ¿No? Que habla de el cántico de amor por la viña, Isaías capítulo 5, y que nos regala un paralelismo que Jesús toma de Isaías, ¿no? Hablando de la viña, que dice, bueno, dice, voy a parafrasear Isaías capítulo 5, el hombre compró una viña, la limpió, le sacó las piedras, preparó la tierra, la ladera fértil, dice el versículo 1, cavó, despedregado, le sacó las piedras, plantó vides, pero no dice cualquier vides, plantó vides selectas, Ujú, las mejores, y edificó una torre y un lagar. ujú. No me da el tiempo, pero les pido que busquen el significado de la torre y el significado del lagar, que está en el versículo 2. Ya lo Ahora, estaba mirando a futuro también. exactamente. Sí. Ahora, cuando se viene la primera cosecha, con toda la expectativa, este hombre va a buscar y encuentra uvas silvestres. Uvas silvestres. Que hay otra traducción porque la palabra en realidad habla de uvas podridas, Ujú, uvas ujú. feas. Sí, Qué triste que es para aquellos que se dedican a la agricultura que la cosecha no sea buena. Jesús usa totalmente. la misma ilustración, ahora ya con unos retoques, y él le dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que, bla, 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 y que vinieron unos, y estos que eran los malos de la película, los combaten, y a lo último, dice el dueño de la viña, dijo, les voy a enviar a mi hijo. Les envió el hijo y lo mataron al hijo. Entonces, hoy uno se da cuenta de que muchas veces el cristianismo no tiene que ver con lo que uno dice, sino con las acciones que uno tiene. Con mis Ujú, acciones, yo estoy realmente diciendo que creo en un Jesús muerto, resucitado, justo y amoroso, o mis acciones hablan de alguien que dice ser cristiano, pero que absolutamente no lo es. ¿Cómo ujú, estoy yo? Porque a veces me creo que soy uno de los enviados a la viña y puede ser que yo sea.
estos ladrones, estos usurpadores de la viña que estén matando inclusive a Bueno, los buenos mensajeros. los usurpadores se creían con derecho a ser dueños, básicamente, ¿no? Es interesante porque también puede confundirse esto con el tema de las obras, y tienen que ser hechas con fidelidad, por fidelidad, porque si no es, a ver, ¿cómo era la frase? No los conozco, nos van a decir, Ujú, ¿no? Que a mí me maravilla, Sebastián, cuando leemos estos textos, cómo Jesús, hablando específicamente de Jesús, se preocupaba porque necesito que entiendan esto. ujú, Quiero que sepan que esto es así, ¿no? Yo me anoté una frase acá, a ver, que tiene que ver con el título, ¿no? Básicamente, porque si el título es ¿qué más puedo hacer? Si yo creo que Dios es omnisapiente, omnipresente, todopoderoso, su palabra me dice que hizo lo mejor. Lo hemos estado recorriendo, entregó a su hijo, dio lo mejor, hizo lo mejor. Entonces, a mí lo único que me queda es decidir, ¿creo o no lo creo? ujú. ¿No? No Nada hay más. mucho más que discutir. No, 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 no. Es eso. Ah, pero yo quiero tener evidencia. No, no, es que no te da la capacidad intelectual para entender muchas cosas. No nos da. No, Y no no, nos gusta esto de no, creer no, y no. de aceptar. No, pero no estoy en condiciones muchas veces de entender. Entonces tengo que aceptar. Sí. Es que nuestro juicio no es correcto tampoco por esa incapacidad. Y a mí me llamó la atención en esta última parte, cómo Dios, cuando bajo el título de la vindicación del nombre de Dios, ¿no? Ujú, Cómo Dios, a pesar de conocer nuestras incapacidades, nos da el derecho a ser parte de ese juicio que vindique el nombre de Dios. Cuando yo estudiaba esto, yo decía, pero ¿quién soy yo para sí, vindicar el nombre de Dios? Dios no necesita que yo diga, ah, sí, es Dios y es justo y es amor. eh, Él es, yo soy. interesante, ¿no? Porque es un privilegio que no merecemos ni, o sea, no hay nada que nos dé mérito para poder presenciar esta demostración, esta vindicación del amor de Dios. Ujú, Sin embargo, Dios se esfuerza para que ujú, nosotros ujú. podamos ser parte de esto, Ah, partícipes. es para nosotros incluso el Ujú. beneficio ese. Sí, el primer beneficiado al proclamar la justicia y el amor de Ujú, Dios soy yo. ujú. Y mientras más lo proclamo, más me convenzo, más me aseguro, más creo. Y es ser consciente de la derrota del enemigo, porque el enemigo de Dios sigue trabajando para proclamar lo contrario. Exactamente, exactamente, Es exactamente. una muestra de la derrota del enemigo. Ujú. Sí, sí, sí. Y, y no es porque, a ver, por mi poder, ¿no? No, 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 porque ya está derrotado. Que ya está derrotado en la cruz. Pero esto de predicarlo, de Ujú, proclamarlo, de vivirlo, me va convenciendo cada día más, cada día más, ujú. cada día más. Y bueno, como otros tantos personajes, me pareció fantástica la imagen de Enoch, ¿no? Sí. Que él se fue convenciendo y él estaba tan vivenciando el cristianismo que llegó un momento que el mismo Cristo le dijo, bueno, venite, ya está, Sí, 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 venite sí, a vivir sí. Mira, conmigo. seguí caminando, acá ya estamos. Entonces, Sí. tenemos esa posibilidad. No digo Bien. caminar hasta el punto de ir al cielo, aunque tal vez hayan otros Enoch que no estén en la Biblia y que en el cielo descubriremos personas que tal vez llegaron por el Ujú, mismo camino. Pero cuando uno vive realmente el amor de Cristo, ujú. lo vivencia de tal manera, sin palabras, con acciones, con palabras también, pero Ujú. acompañadas por Sí, acciones sí. genuinas, uno vive la vida. Nos puede tocar sufrir, porque en este mundo de pecado el sufrimiento Ujú. existe, ya lo estudiamos hace un par de semanas, pero es diferente la mirada que tenemos y ahora sí, agradecidos, porque yo estoy formando parte de esta vindicación, de esta demostración del amor y de la justicia de Dios. Bien. Me quedé, Seba, con muchas ganas de seguir, pero se nos terminó el tiempo. Eh, Próximo tema. Semana número 12, Lucho. Wow. Ya, la semana número 12.
un título largo, y que Mm, espero que nos atrape para poder estudiar la Biblia. Amor y justicia. Bueno, es lo que venimos leyendo, ¿no? ujú. Los dos mandamientos más importantes. Ese es el título. Amor y justicia. Los dos mandamientos más importantes. Bien, está jugando con las palabras ahí, Ujú. porque nuestra mente va a otro lado cuando Sí. hablamos de los dos mandamientos más importantes. Bien, Sebastián, realmente un gusto. Placer para mí, Lucho. Gracias. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro.